Todos producimos textos. Actualmente vivimos en un mundo en el que la producción de textos es aún más fácil y accesible de lo que podría haber sido antes, pues es gracias a la tecnología que día con día todas las personas crean textos, desde una publicación en alguna red social o simplemente un mensaje de texto. Incluso también facilita más la producción y creación de textos literarios, ya sean libros, poemas, novelas e incluso obras de teatro, pero todos podemos producir un texto. Pero ¿cómo es que se pueden producir estos textos? Para la producción de los textos se ven implicados procesos cognitivos, tanto en los textos impresos como en los textos electrónicos. De hecho, estos procesos cognitivos van bastante de la mano, pues implican casi lo mismo en ambas situaciones. Producir y escribir textos es una actividad bastante compleja, en la que intervienen un gran número de procesos cognitivos. Esta complejidad podría generar una multitud de dificultades, pero se reducen en parte, porque unas tareas se llegan a automatizar con la práctica. Es decir, cuando escribimos, no necesitamos pensar en qué tipo de grafía tiene la letra o incluso en la ortografía, pues estas cosas surgen de forma automática. Actualmente, debido a la facilidad de la escritura de textos de manera impresa o llámese digital, se pueden considerar varios procesos cognitivos con sus respectivos subprocesos para que se puedan representar las palabras o las ideas en un texto. Pero hay 3 procesos principales que se llevan a cabo durante la producción de textos. Estos son el proceso de planificación, el proceso de producción y el proceso de revisión. Estos 3 procesos se dan tanto en la escritura y producción de texto impreso, texto escrito a mano e incluso también de los textos electrónicos, pues es a nivel cognitivo donde estos procesos se dan y para todas las personas es de manera igual, es necesario pasar por estos procesos para tener como resultado algún texto. Si bien se difiere en algunos aspectos, se mantienen casi estables. El proceso de planificación es el primer proceso. Este consiste en la elaboración de una tarea en el ámbito abstracto, antes de proceder a su ejecución en el ámbito concreto. La planificación del mensaje o el texto es el proceso de mayor complejidad cognitiva y supone dedicar las 2/3 partes del tiempo que se interviene para escribir. Es en el proceso de planificación donde el escritor se enfrenta al conflicto de tomar decisiones, pues el escritor, antes de poder iniciar con sus actividades, tiene que considerar varias cuestiones relacionadas con lo que quiere decir, cómo quiere decirlo y la finalidad para que lo escribe. Es en el proceso de planificación donde surgen 3 subprocesos. El primero es el establecimiento de objetivos. Este consiste en establecer los criterios que guiarán el diseño del texto. Todo esto en función de la audiencia y el tema que se ha elegido. El segundo subproceso es la generación de ideas o de contenidos. En este se debe realizar una búsqueda en la memoria a largo plazo o en torno a la información que se considera de relevante respecto al tema y a las características de la audiencia. Y por último, el tercer subproceso es la organización de los contenidos. En este, el escritor debe estructurar la información generada de acuerdo con el conocimiento que tiene acerca de las ciertas estructuras textuales que desea obtener, dependiendo del texto final que busca. El tercer proceso cognitivo que se ve implicado en la producción de textos es el proceso de producción. Este consiste en convertir las ideas en palabras que expresen las ideas previamente planificadas. Es donde se ve implicado el trabajo duro. Este proceso comprende acciones puramente psicomotrices, referidas al acto de escribir o insertar en algún dispositivo letras y palabras, como a la producción de proposiciones en el desarrollo del tema. Es en este proceso donde el escritor está sujeto a factores que pertenecen al ámbito grafomotor, lingüístico, textual y contextual.
Dentro del proceso de producción se ven implicados los procesos sintácticos, que se ocupan del tipo de oración, del orden de las palabras y las frases, de las reglas gramaticales del uso de las palabras funcionales. El proceso de construcción de las estructuras sintácticas consta de dos subprocesos. 1. La construcción de las estructuras. En esta se tiende a construir las frases con una estructura simple o compleja, dependiendo de variables lingüísticas y contextuales. 2. La colocación de palabras funcionales. Las palabras funcionales tienen un papel fundamental en la oración y en lo que se escribe, pues un cambio en el orden puede suponer un cambio en el significado de lo que se pretende dar a conocer. Una vez construido el armazón sintáctico, se pone en funcionamiento un nuevo proceso que consiste en encontrar la palabra que mejor exprese el mensaje o lo que se pretende escribir. Es entonces cuando nos encontramos con los procesos léxicos. Estos procesos léxicos van a hacer referencia a la escritura adecuada de las palabras. La elección es casi automática. Es en este momento cuando vemos implicado el sistema semántico, pues es ahí donde se van a buscar las palabras adecuadas para lo que queremos expresar. Una vez encontrada la palabra, dentro del proceso de producción, también se ve implicada la búsqueda de la forma fonológica correspondiente al significado y a la palabra en el léxico fonológico, y entonces se convierten los sonidos que componen a la palabra. Se ve implicado también la selección del tipo de letra que se va a utilizar, ya sea para texto impreso o aún más implicado en la elección de letras para los textos electrónicos. Esto es con la intención de representar cada letra, a lo que se le llama alógrafo, y se encuentra en la memoria llamada almacén alográfico. Una vez que se seleccione el alógrafo adecuado, se recupera el patrón motor correspondiente a la zona de la memoria llamada almacén de patrones motores gráficos, y finalmente se representan los alógrafos, ya sea en algún dispositivo electrónico o también se ve implicado en el papel. Para esto, la realización de los movimientos necesarios para llegar a la escritura correcta supone una tarea motora muy compleja, en la que todos los movimientos deben estar automatizados y coordinados desde la memoria a largo plazo. Actualmente, este tipo de movimientos motores se ven más relacionados en las manos y en los dedos, pues es al momento de teclear e introducir el texto para crear textos electrónicos que estos movimientos y tareas motoras se ven aún más fáciles o complejas dependiendo de la situación. Es entonces que tenemos que el objetivo fundamental del proceso de producción es transformar las ideas generadas y organizadas en discursos escritos lingüísticamente plausibles. Finalmente, el último proceso cognoscitivo implicado en la producción de textos es el proceso de revisión. En este, se busca mejorar la calidad de composición mediante un análisis crítico del discurso generado total o parcialmente. Este proceso de revisión puede ser realizado en cualquier momento del proceso de la producción y en cualquier tipo de segmento del discurso escrito. Dentro del proceso de revisión encontramos dos subprocesos. 1. En el primero se debe detectar y corregir los puntos débiles del texto elaborado con respecto a las convenciones lingüísticas y a la apreciación del significado. El segundo, debemos evaluar en qué medida el texto responde a los objetivos que principalmente tenía el escritor. También nos encontramos con dos tipos de revisiones, la revisión superficial y la revisión profunda. La revisión superficial es aquella que va a afectar a los aspectos formales o de estructura del lenguaje que se ha escrito, y la revisión profunda es aquella que va a afectar al sistema de significados elaborados, mediante reformulaciones de algunos aspectos como la coherencia, la secuencia de proposiciones, añadir más información, entre otros. Eso es correspondiente a lo que es la producción de los textos, pero la comprensión de un texto es un proceso de alto orden donde se dan distintos niveles de procesamiento de la información, participando en coordinación distintos procesos cognoscitivos, dentro de los cuales encontramos los perceptivos, atencionales, de memoria y de conciencia fonológica.
por lo que, si bien es importante destacar los procesos que se ven implicados dentro de la producción, también es importante reconocer los procesos que se ven implicados en la comprensión de los diferentes textos. El primer proceso que se ve implicado en la comprensión es el proceso atencional. Este permite el acceso selectivo de la información, la consolidación y el mantenimiento de un control permanente sobre la acción y el procesamiento de los estímulos relevantes, eligiendo de todos los estímulos la información útil. El segundo proceso son los perceptivos. Estos involucran la interpretación y organización de elementos físicos de los estímulos, produciéndose conductas de discriminación visual y auditiva que se ocupan de recabar la información textual. El tercer proceso es el de memoria. En este se controlan, regulan y permiten la manipulación temporal de la información necesaria para dar significado a un texto. A través de la memoria visual se reconocen las unidades gráficas y a través de la memoria auditiva se da correspondencia fonémica a los estímulos visuales. Y finalmente tenemos los procesos de la conciencia fonológica. En este se permite manipular los sonidos del habla con el reconocimiento y manejo de las unidades fonológicas, sílabas y fonemas. Ahora que tenemos una idea más general sobre los procesos cognitivos implicados en la producción y a su vez en la comprensión de los textos, es importante destacar que para que estas dos acciones se puedan llevar, se implica también la lectura. Estos tipos de procesos cognitivos se ven implicados tanto en la lectura, comprensión y producción de textos electrónicos como impresos, pero haciendo más énfasis a los electrónicos, estos se ven inmersos también los hipertextos. Para que se le pueda dar sentido a lo que un escritor ha creado para su público, es que encontramos la lectura. Esta es una herramienta de trabajo intelectual que permite agilizar la inteligencia al accionar distintas funciones mentales, pues este es un proceso aprendido. No se nace con la habilidad y su desarrollo requiere de un considerable esfuerzo. Actualmente nos topamos con dos modalidades de lectura de textos. Primero nos encontramos con la más tradicional y básicamente conocida, que es de los textos impresos. Para la lectura de cualquier tipo de texto vemos implicadas dos cosas principales, la fonología y la gramática del texto. Es algo que a rasgos generales siempre se va a encontrar en cualquier tipo de escrito, llámese impreso o electrónico. Actualmente la lectura está más al alcance de las manos de las personas, pues se cuenta con lo que se conoce como textos electrónicos o los hipertextos, que podemos tenerlos a la mano en cualquier dispositivo o plataforma digital. Tan fácil es entrar a Internet y buscar el texto que se requiere. Pero si bien esto ha generado mayores facilidades de lectura, también ha generado ciertas implicaciones, pues en los textos impresos encontramos textos más relacionados al aspecto literario, y es entonces en los hipertextos donde si bien podemos encontrar bastante información útil o incluso encontrar textos literarios transcritos al modelo digital, también es posible encontrarse con textos electrónicos o en este caso hipertextos que no son tan favorables para el ámbito de la lectura. Para esto cabe destacar que un hipertexto es un texto digital cuya información se encuentra organizada en una red de nodos enlazados a través de los cuales los lectores pueden navegar libremente en forma no lineal. Y ¡oh sorpresa! Es aquí donde nos encontramos con la lectura digital, que es aquella que se desarrolla a través de cualquier tipo de pantalla mediante el uso de algún programa que permite visualizar los contenidos. Pero es aquí donde nos encontramos con que este tipo de lectura puede ser de manera textual, iconográfica o audiovisual. Se trata entonces de un tipo de lectura que se desarrolla en diferentes tipos de dispositivos con alternancia según los textos y las presentaciones que ofrecen los mismos. Es gracias entonces a la comunicación digital que ahora la comunicación tiene un carácter holístico, pues para poder crear, comprender y leer los diferentes tipos de textos que tenemos actualmente se ven implicados todos los sentidos. Los textos recreativos en la era digital. Los textos recreativos son todos aquellos que tienen como objeto entretener y sensibilizar al lector. De estos encontramos dos tipos, los populares y los literarios.
Dentro de los populares encontramos el chiste, la adivinanza, el refrán y la canción. Dentro de los literarios, la novela, el cuento, la poesía, el entremés y como parte de los textos recreativos también se encuentra el cómic. El objetivo principal de estos textos recreativos es abstraer de la realidad propia a quienes los leen. Es decir, este tipo de textos son distractores de la rutina de la vida de las personas, refiriéndonos más al tipo de texto recreativo literario. En el caso de los populares, algunos forman parte ya de la cultura de la vida de las personas, tales como los refranes, los chistes o las adivinanzas, incluso algunas canciones. Dentro de los textos recreativos se hace el uso de figuras retóricas para poder embellecer el lenguaje, y se emplea un lenguaje de tipo connotativo, que es aquel que aporta información, pero también aporta sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje puede ser encontrado dentro del vocabulario cotidiano, pero también lo encontramos reflejado en textos de este tipo. Dentro de los textos recreativos predominan las funciones comunicativas, de entre las cuales destaca la función poética y la emotiva. Cuando un autor crea un texto recreativo, deja al descubierto sus emociones, su estado de ánimo, valiéndose para esto de las diferentes funciones del lenguaje. Y de igual manera, la función poética se apoya en la belleza que se le da al lenguaje. Anteriormente, este tipo de textos se podían encontrar impresos, puede ser en periódicos, en libros, novelas, incluso también en teatros, pero actualmente los textos recreativos están más cerca de nosotros. Todo gracias a que contamos con una diversidad de alternativas para poder llegar a ellos, gracias al Internet y a los diferentes dispositivos electrónicos dentro de los cuales se pueden leer y de igual manera almacenar. La era digital que nos envuelve actualmente ha sido la causante de cambios, pues el desarrollo digital ha cambiado a la sociedad y la forma en la que ésta interactúa. Esto también ha afectado a uno de los medios de comunicación más antiguos, como lo son los libros, y con ello también los textos recreativos, los cuales han sido desplazados por las pantallas. Es gracias a la era digital que los textos recreativos pueden encontrarse en diversas plataformas y cada lector puede elegir el que se adapte a su necesidad, por lo que puede buscar chiste, adivinanza, refrán, canción, alguna novela, algún cuento o algún tipo de poesía en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Las pantallas ya han ocupado parte del centro de la cultura, por lo que han provocado que los textos se diversifiquen y se reproduzcan en lectores electrónicos, pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros. El hecho de que nos encontremos en una era digital no ha hecho que dejen de imprimirse los textos recreativos, pero sí ha modificado el proceso creativo, su distribución y la recepción de la información y los textos en todo el mundo. Algo destacable de la era digital es que con la llegada de las pantallas a nuestra vida, comenzamos a leer más todos los días. Es por eso que se vuelve más común que mientras se realizan diversas actividades diarias, se estén revisando o leyendo información de diferente índole, y es gracias a la digitalización de textos que podemos tener a la mano textos recreativos en páginas de Internet e incluso también dentro de las mismas redes sociales actuales. La nueva forma de leer en esta era no solo ha hecho que el papel sea menos requerido, sino que también ha transformado la forma en la que se crean estos textos. Pues principalmente con el tiempo las temáticas que se plasman dentro de estos textos recreativos cambian, girando en torno a problemáticas actuales o temáticas actuales. Y en el caso de textos recreativos populares, como chistes, adivinanzas, canciones o refranes, se van pasando de generación en generación aún más con facilidad. Ahora es posible leer en todos lados. En la era digital es posible acceder a los textos recreativos en cualquier momento y de igual manera obtener el texto según se requiera. Tan fácil es colocar en el buscador lo que se quiere, leer o descargar, o bien también los hay dentro de las mismas redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp o inclusive YouTube, donde podemos encontrar también este tipo de textos recreativos en formato de audio y video.
Los creadores de los textos recreativos han tenido que adaptarse poco a poco a las nuevas formas en las que las personas los leen y también más personas pueden convertirse en creadores de este tipo de textos. Actualmente, cualquier persona en cualquier medio de comunicación o red social puede escribir este tipo de textos. Llámese novela, cuento, poesía, chiste, adivinanza, refrán o canción. De modo que la distribución es mayor y la forma en la que se reciben estos textos se da en cualquier lugar y en cualquier momento. Y como último tema tenemos las características de escritura para cada red social, según su intención comunicacional, informativa, persuasiva o de entretenimiento. Primero, ¿qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de un acto comunicativo. La intención modela el discurso del emisor y puesto que sus actos lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue, aunque sea de forma inconsciente, a la vez que también influye a la interpretación del receptor. Existen tipos de intenciones comunicativas. Primero tenemos la intención informativa. Esta se usa cuando nuestra intención es informar, usamos datos, hechos, objetivos, sucesos o acontecimientos. La segunda es la intención persuasiva. Es cuando queremos convencer a alguien de algo, empleamos la función persuasiva. La tercera, la intención apelativa. Cuando queremos ordenar algo, empleamos la función apelativa. En este caso, se quiere emplear un lenguaje claro y directo. Y por último, la intención de entretenimiento. Estos son escritos con la finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de obtener nueva información. También tenemos los elementos propios del lenguaje online, que existe primero el soporte visual, que son las fotografías, videos, ficheros, audios, etc. Existen también los hipervínculos. Estos realizan la conexión con la información de otra página web y ofrecen la posibilidad de la hipertextualidad. En algunos casos tenemos los memes, que son la asociación humorística de imagen y texto. También los efectos gráficos, los emoticons, los emojis, las imágenes GIF, etc. También tiene dos características: ser asincrónico. Esto se refiere a conversaciones propias de los blogs y los foros, y la característica de ser sincrónico, que se caracteriza por un chat personal que integran muchas redes sociales. Lenguaje de Facebook. Esta es la mayor red social actual. Apareció en 2004, creada por Mark Zuckerberg. La misión declarada por Facebook en la página oficial es de ayudar a la gente a formar comunidades y a mantener siempre el contacto con la gente querida, compartiendo cada uno de sus experiencias vitales. Tiene dos modos de comunicación: asincrónica, pues se puede consultar una publicación incluso tiempo después de ser publicada, y sincrónico, que consiste en el servicio de mensajería privada presentado por la aplicación Messenger. Los tipos de comunicación son persuasiva, de entretenimiento e informativo. El siguiente es el lenguaje de Instagram. Instagram es una plataforma de foro sharing que se centra en la publicación de fotos y videos y la valoración de estas por los usuarios. La red fue creada por Kevin Shirton y Mickey Grimby, lanzada en 2010, pero actualmente pertenece a Facebook. Las imágenes son los elementos que generan el comienzo de las conversaciones, y a causa de que la plataforma no ofrece la posibilidad de publicar otro tipo de material. El lenguaje de Instagram debería ponerle relieve a la presencia del servicio de mensajería privada como modalidad sincrónica de comunicación y la posibilidad de añadir comentarios en las fotos como modalidad asincrónica. Los tipos de comunicación que tiene son persuasiva, de entretenimiento e informativo. Continuamos con el lenguaje de Twitter.
Este es un servicio de mensajería rápido, simple, económico, por donde circula todo tipo de informaciones, noticias, ideas, eventos, rumores, materiales multimedia, etc., emitido desde cualquier medio profesional u otros medios sociales en tiempo real. La característica principal de Twitter es que hasta muy recientemente no ha permitido la creación de tweets, que estos son publicaciones que una persona quiere difundir, y de comentarios más largos de 100 caracteres. Esta red social permite un intercambio de intereses, sobre todo profesionales y literarios. Sin duda, la red que está revolucionando el periodismo actual, porque ofrece una inmediatez entre el emisor y receptor. Sus tipos de comunicación son persuasiva, de entretenimiento e informativo. Continuamos con el lenguaje de YouTube. YouTube es una red social que permite alojar y compartir videos que han sido creados por los usuarios, además de que tiene una gran cantidad de usuarios. La intención comunicativa es compartir contenido audiovisual y verlo, comentarlo, buscarlo y descargarlo. Además, tiene un alcance gratuito a la red, por lo que se pueden alojar videos personales de forma sencilla. En esta aplicación se pueden encontrar videos de todo tipo y localizarlo por medio de etiquetas, títulos y descripciones. Sus tipos de comunicación son persuasiva, de entretenimiento e informativo. Por último, tenemos el lenguaje de WhatsApp. La intención comunicacional de WhatsApp es poder enviar mensajes de texto, videos, imágenes, incluso hablar y hacer conferencias. Es fácil de usar, gratuito y compatible con cualquier teléfono. La aplicación es muy completa, cuenta con diferentes herramientas que permiten una comunicación amplia y constante en algunos casos. Cabe mencionar que esta es la red social más utilizada actualmente en la educación, pues ahora y por medio de esta los maestros y alumnos se comunican e incluso se dan clases por medio de esta app. Los tipos de comunicación que están más presentes en esta aplicación son la persuasiva y de entretenimiento. Debido a la aparición de estas aplicaciones, han venido a revolucionar la manera en la que nos comunicábamos actualmente. Una de las ventajas que tiene son que está transformando las leyes de la mercadotecnia, esto debido a que a través de ellas podemos ofrecer y vender un producto más fácilmente y hacerlo conocer a más personas. Han modificado la redacción, el periodismo, permitiendo la información inmediata. Como se mencionó anteriormente, estas aplicaciones han ayudado a que las noticias se difundan mucho más rápido y lleguen al alcance de más personas. 3. Las personas comparten intereses, colaboran con otros y comparten información. La mayoría de las aplicaciones permiten que tengamos alcances a personas que incluso no conocemos, así podemos conocer más sobre otras personas, su cultura y sus gustos. 4. Aprender y mejorar idiomas de forma gratuita. Mediante estas aplicaciones puedes tomar cursos o conocer a más personas y así poder aprender o mejorar tu mismo idioma. 4. Han surgido grupos de cooperación y manifestación a nivel mundial. Gracias a que las noticias se difunden más fácilmente, ha permitido que grupos se unan para apoyar un bien común y así manifestarse a nivel mundial. Y 5. Permite acudir a eventos y participar en actos y conferencias. Esto se ve mucho actualmente, puesto que con estas aplicaciones nos permite asistir virtualmente a eventos, tomar conferencias y nos ayuda. Sin embargo, estas también tienen algunas desventajas. 1. Dispersión de la atención. Esto se refiere a que los usuarios podemos tener diferentes apps o páginas abiertas en nuestro navegador, haciendo que sea complicado tener atención a una sola de ellas.
2. Individualismo. Esto se refiere a que crea una tendencia de aislarnos a la vida real, estando siempre en la sociedad de la red. Tercero, suplantación de la identidad. Esto debido a que algunas redes sociales tienen o les hace falta seguridad y privacidad de los usuarios, haciendo que sea más fácil que alguien pueda suplantar tu identidad. Y por último, podríamos tener emergencia ante nuevos virus que pueden ocasionar a que sea más fácil robar datos personales. Por último, cabe mencionar que es importante las aplicaciones mencionadas anteriormente, pues nos ayudan a estar en contacto con el mundo y poder comunicarnos y crear contenido. Sin embargo, hay que considerar que tenemos que tener cuidado, guardar nuestra información y asegurarla. Esto es todo sobre nuestro tema. Les agradecemos mucho la atención.